Bueno, de nuevo, muy buenas noches a esta segunda tutoría del curso Preparación y Evaluación de Proyectos. Bien, a algunas les preguntaba tras bambalinas qué tal va el proyecto, ¿verdad? Y quisiera como contextualizar un poco porque es importante. Las preguntas que me han hecho son muy consistentes. Número uno, recordar que el proyecto es en grupo. En esta nueva normalidad nos invita a trabajar con diferentes puntos de vista, diferentes personalidades, personas que no conocemos y necesitamos amoldarnos. Amoldarnos por el simple hecho de que es importante fomentar el trabajo en equipo y las habilidades blandas, la comunicación, la asertividad, el uso del lenguaje, la cercanía, y qué mejor que ir preparando estos elementos en la universidad, y bueno, las clases son para eso. Para nadie es un secreto que los proyectos, he visto algunos muy buenos, pero también hay otros que me parecen que son una inspiración. Yo le llamo como una inspiración. Y si bien pueden tener un antecedente importante, que usted me diga, pero profe, yo estoy convencido o convencida de que eso va a suceder. No, en los negocios uno no hace un negocio porque esté convencido o esté convencida. No, no. Y les voy a contar por qué. Porque esos son los proyectos que fracasan. Un proyecto surge o un negocio surge a partir de una necesidad insatisfecha. Les voy a poner un ejemplo. Si en mi esquina, donde yo vivo, en el perímetro, hay 2 puestos de hamburguesas, ¿yo para qué me voy a poner otro puesto de hamburguesas? A menos que haya podido identificar a partir de una encuesta previa de que si yo voy a vender hamburguesas veganas, y hay una gran población vegana ahí, entonces yo sí puedo vender hamburguesas veganas, pero no voy a vender las mismas hamburguesas de carne o tocineta, riquísimo, con papas fritas y demás. Entonces de ahí, como decía en la primera tutoría y quedó grabado en el video, pues tienen que ser proyectos innovadores, ¿verdad? Cuando es un proyecto innovador, tiene que tener una diferenciación y que tenga un impacto al país. ¿Por qué un impacto al país? Bueno, si yo les pregunto hoy, ¿cómo está la economía actualmente? ¿Qué me dirían? ¿Cómo está nuestro país económicamente? Y esto es importante de cara al proyecto. Por eso voy a abrir un pequeño espacio y una pequeña conversación al respecto. Hoy, 240 casos nuevamente. Ya pasamos el umbral de 5,000. Nuestro sistema de salud está colapsado. Y lamentablemente contabilizamos más muertes. Lamentablemente. En este sentido, bueno, ¿cómo está nuestra economía y cómo eso influye la economía en los servicios de salud? Y también la salud, ¿cómo influye en la economía? Voy a preguntar aquí al azar para hacerlo democráticamente. Voy a empezar por Kenia. Kenia, ¿usted qué me puede decir? ¿Cómo está la economía hoy de nuestro país? Recuerde, por favor, activar el volumen. Ya, Exacto. estaba hablando y no estaba con el micrófono. Sí, porque yo siento que la economía ahorita está sufriendo un impacto muy grande, desde que ya veníamos viendo que se estaba como tambaleando y Ajá. el COVID vino como a probarla más todavía. Ok. Y hay muchas situaciones de desempleo que la gente anda buscando y qué hacer. En mi caso, por lo general, nos ha afectado mucho. En mi casa en particular, a mí me recortaron las horas, a mi mamá también. Entonces, y yo le decía a mis compañeros hoy en día, conseguir trabajo ahorita es como ganar un pedacito de lotería, Claro, prácticamente. claro. Pero ¿Y sí, nos está impactando mucho. usted en qué trabaja? Yo trabajo en una industria médica en Coyol, en Alajuela, Ah, ok. ¿En donde cuál, hacemos en lentes de cuál contacto. empresa? Lentes de contacto. Ajá, Supervision se llama. Ah, ok. Sí, sí, la Y, conozco. y estoy en la casa porque no hay exportación. Claro, La gente prefiere de ahí comprar comida que comprar lentes de contacto, claramente, ¿verdad? así es. Entonces, sí, para mí yo le digo a mis compañeros y a mi familia, no sé si es más preocupante
la economía, la salud. Yo creo que van como de la mano, no sé, hay que darle como más balance, la verdad. Así es, van intrínsecamente relacionadas. Del Coyol conozco mucha gente que está en situaciones similares o inclusive que ya les dieron una carta de despido, ¿verdad? Pero bueno, gracias por la participación. Ahora quisiera escuchar a Carla. Carla, ¿cómo está la economía en nuestro país hoy? Bueno, yo creo que a través de esta pandemia, ¿verdad? Que se está viviendo, sí ha afectado pues bastante el bolsillo de los costarricenses. Ujú, Y hay gente que el sector público, pues yo siento que no ha sufrido como pues ese impacto en comparación del sector informal, que antes en la economía pues cuesta mucho como visualizar ese sector. Sin embargo, siento que mueve gran parte de la economía de nuestro país. Pero sí, como decía la compañera, y obviamente ahorita lo que a las personas les importa pues es comer. ujú. Y hay muchas realidades, ¿verdad? Como a los que han seguido con su trabajo, pues todo sigue normal. Pero a los que han sido despedidos, pues de ahí se pone una barrera, porque no solamente es de qué es en la casa, sino y qué le doy a mis hijos, con qué sobrevivo, ¿verdad? Está Claro. pues ese paradigma. Sí, y más aún eso, que usted ve los números, vamos a hablar con datos, el 15.7% de un desempleo abierto, hay más de 200,000 compatriotas que tienen su contrato de trabajo, eh, pues por así decirlo, en espera, ¿verdad? Por ponerlo en palabras bonitas, pero si lo sumamos a ese 15,7, probablemente el desempleo oscile más del 21 o 22%. De igual forma, una deuda en relación al PIB mayor al 70% y un déficit fiscal mayor al 10%. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que sus proyectos que van a desarrollar no puede ser cualquier proyecto. La gente va a esperar negocios o proyectos que sean innovadores y que sean sostenibles en el tiempo y que logren satisfacer necesidades hoy. Las necesidades de hoy no son las mismas de la semana pasada, ni de hace 15 días, ni de hace 3 meses. Entonces los proyectos tienen que tener un corte de que estén en función de necesidades fisiológicas de las personas, ¿verdad? El comer, la ropa, la salud, temas de salud que son importantes. Entonces, esta aclaración me parecía atinente realizarla porque he visto que algunos proyectos son en función de lo que a mí me gustaría, de lo que nosotros pensamos o nosotras pensamos o estamos de acuerdo en hacer. No escatimo que sean muy buenos proyectos, pero tenga por seguro que va a ser muy rigurosa la evaluación en el sentido de que si tiene un sustento ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente uno hace? Uno hace una pequeña encuesta a una población. Ahora hay herramientas informáticas que permiten hacer esto. De las herramientas informáticas puedo decir lo que son Google Forms, por ejemplo, SurveyMonkey, por ejemplo, que son gratuitas, que son de libre uso. Y estas herramientas, usted puede hacer una encuesta en una demografía en particular, con gustos y preferencias particulares, y decir, bueno, nuestra idea de proyecto se sustenta en estos datos. Ahí ya empezamos bien. Si la idea de proyecto no tiene eso, empezamos mal. Hay, Sí, hay, hay, perdón, un momentito, vaya, no se me da la... lo que me tiene pues confundida porque Sí, y yo decía, bueno, una necesidad fisiológica ahorita y es lo de la industria de la alimentación y todo eso, pero siento que está ya como muy saturado pues esos temas, ¿verdad? ¿cuál es la de ustedes? Yo quería pues yo había estudiado también administración en servicios de salud Muy bien, y mi tema para la graduación fue sobre el reciclaje, entonces ese tema pues siempre lo me vi. apasionó. Usted me lo envió para que yo lo leyera, ¿verdad? Ah, El tema de residuos. Y yo le contesté algunas cosas de las cuales yo le estoy diciendo ahorita, ¿verdad? sí, El hecho es que, y lo pongo como ejemplo, ¿verdad? Si me permite ponerlo como ejemplo, por favor. El hecho del uso de la disposición de los residuos
¿verdad? Valorizables, no significa de que no sea una necesidad, sino, bueno, ¿cuál va a ser el diferenciador de lo que ya hacen? ¿Quién va a ser el segmento? Los condominios, por ejemplo. Los condominios acarrean mucha disposición de productos, pero ya se tienen empresas para ello, ¿verdad? Ya se tiene una aplicación. Ahora, si usted me dice, profe, es que queremos hacer algo como ecocolones o ecobloques, o lo que está haciendo la Fundación Mar Viva como eCoins, que ahora se le llama eCoins en inglés, también es válido. No estoy diciendo que no sea válido, pero tiene que haber un sustento detrás de esto. No puede ser algo que diga, no, es que a mí me gusta. A usted le puede gustar, pero a la gente no le va a gustar. Y yo quiero que usted salga con un proyecto lo suficientemente potable, como lo dije en la primera tutoría, de que le permita a usted tener un ingreso adicional. Que si usted lo va a hacer en grupo, y si al final del día sus compañeros no quieren hacerlo, pero usted quiere continuar con la idea, tiene algo lo suficientemente robusto, que al final es un plan de negocio, que le permite ir a generar un financiamiento en X, Y o Z lugar, y que usted diga, mire, yo necesito capital de trabajo porque tengo esta idea de proyecto y tengo estos flujos netos de efectivo proyectados. El BAN y el TIR me dan positivo. Vea cuánto me da el BAN, vea cuánto me da el TIR. Yo le puedo pagar los intereses, que lo vamos a ver más adelante en el estudio económico. Y todo eso lo pueda resolver. Pero si usted no me dice eso con números y me lo parte y me lo cuenta en función de sentimientos o emociones, yo no le voy a poder dar los puntos. Y si usted lo ve de un sentido lógico y de negocio, si yo fuera un empresario, ¿verdad? Y le quiero invitar a usted a ser inversionista, yo le digo, mire, yo tengo esta gran idea, es fascinante esta idea. Y usted me escuche toda la historia y me diga al final del día, bueno, pero veamos los números. Y yo le digo, no tengo ninguno. Usted probablemente me va a decir, bueno, te invité al café gratis, pero ¿para qué me llamaste? No me llame, yo lo voy a llamar. Y eso es lo que yo no quiero. Los negocios no funcionan así y eso lo he visto en muchos lugares. He participado en muchos proyectos así. He ayudado a gente que quiere hacer proyectos y que ha tenido que, a la mitad del camino, óigame bien lo que les voy a decir, reiniciar su proyecto porque fue sustentado en una emoción, más no en una necesidad insatisfecha. Y esta palabra, yo espero que a los que nos ven, ustedes, compañeras y don Osvaldo, señoras y don Osvaldo, y a sus compañeros que nos verán también, el modelo de negocio o el proyecto no es a partir de lo que yo creo o lo que a mí me apasione. Tiene que conjugarse con datos y hechos que lo sustenten. Y bueno, hemos tenido participación en varias industrias, en varios proyectos grandes de negocio, y todos conocemos algunas cosas ahí que podemos ir aportando poco a poco. ¿Está esto claro de lo que acabo de decir? ¿Alguna duda? Sí, de mi parte, sí, muchas gracias. Con mucho gusto. No está claro, profe. Gracias, Kenia. Osvaldo, ¿usted? No, profe, de mi parte está bastante claro, ¿verdad? Ya vamos encaminados ahí bastante con el proyecto de mi grupo y creemos que sí es una necesidad insatisfecha, ¿verdad? En este momento. Perfecto, perfecto. ¿Usted, Hazel, que es la primera vez que se interactúa con nosotros, tiene alguna duda hasta ahora? No, perfecto. Ok, gracias. Maricruz, ¿usted? No, sin dudas, gracias. Ok, bueno. Sin más, entonces hoy vamos a ver lo que es la tutoría número 2. Traigo una presentación un poco más dinámica. No sé si han conocido el concepto de mapas mentales. ¿Una vez han oído esto, los mapas mentales? Yo no, profe. Muy bien, pues esto es vamos a hacer una presentación totalmente distinta, más interactiva, más visual, más gráfica. Para los que son gráficos y visuales les va a quedar muy bien, que permite entrelazar las ideas. Y por supuesto, siéntanse en total y completa libertad de preguntar
lo que quede vacío, lo que esté ahí, que no quede claro, por favor. Muy bien, ya todos deberían de estar viendo esto, ¿verdad? Todos están viendo un cuadro, unos cuadritos, con unas imágenes, ¿verdad que sí? Ujú. Sí. Perfecto. Muy bien, hoy hablaremos de lo que es el estudio técnico. Espero que lo hayan leído. Capítulo 3 del libro. Si bien el libro se presenta desde un punto de vista en términos de producción, aquí vamos a hablar de una manera holística, siempre sin dejar de lado la parte de manufactura, pero también vamos a hablar de la parte de servicios. Entonces, el estudio técnico, primero, hay que entenderlo desde el punto de vista, desde su funcionamiento y la operación con el proyecto. ¿Qué es lo que pretende el estudio técnico? El estudio técnico lo que pretende son resolver inquietudes como dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué vamos a producir, ya sea un producto o un servicio. Y usted dirá, pero profe, eso me suena mucho como en temas de estrategia. Claro que es en temas de estrategia. Y es algo que nos apasiona y también vamos a hablar de ello más adelante. Ahora, cuando hablamos de las partes que conforman el estudio técnico, si lo vemos desde un punto de vista gráfico, está el análisis y la determinación de la localización óptima del proyecto. Cuando hablamos de localización, es dónde va a estar instalado el proyecto. Algunos autores y algunos escritores dicen, bueno, el proyecto tiene que estar cerca de la gente, cerca de mi mercado. Si es un proceso de manufactura, si usted piensa en la parte de internacionalización y exportación de productos, usted va a pensar también, bueno, necesito estar cerca de las principales carreteras que me dan a los principales centros logísticos, como por ejemplo la 27, el Coyol es un punto estratégico porque está cerca del aeropuerto, está también camino a la costa. Pero eso ahora cambió. Por eso hablábamos sobre el tema del COVID-19. El COVID-19, ¿qué ha venido a cambiar al mundo en el tema empresarial? ¿Qué ha venido a cambiar al mundo en el tema empresarial? El COVID-19. La accesibilidad a los productos, al producto que tenga la empresa, Muy bien. ¿Y de qué forma? Yo creo que también sea por medio de envíos o sí, Okay. por servicios de envíos, que el producto pueda llegar rápidamente al lugar donde él esté, ya que en este momento los clientes no se pueden movilizar de la misma manera como se hacía antes. Sin duda. Y entonces estamos hablando de un tema del uso de las plataformas, de la digitalización. Entonces, ahora ya lo que es la compra y la adquisición de los productos va a ser de manera digital. Y aquí estamos hablando de un componente interesante. Para su proyecto, si es de corte tecnológico, tiene que ser digitalizable. Y entonces tiene que sumársele el comercio electrónico. ¿Cómo usted lo va a comercializar de manera electrónica? ¿Cómo va a competir? ¿Cómo va a estar posicionado en los principales buscadores, por ejemplo? ¿Va a tener una página web? ¿Va a empezar con un fanpage en Facebook? ¿Va a utilizar la plataforma Facebook at Work también, que ahora se está utilizando mucho? ¿Va a utilizar Twitter? ¿Va a utilizar Instagram? Todo eso tiene que ser parte de su proyecto. Ahora, cuando hablamos de la determinación del tamaño óptimo, bueno, aquí hay una serie de factores, ¿no? Y es la parte de cómo lo voy a producir, cuánta gente voy a requerir, los insumos y la mano de obra que se van a necesitar, mis proveedores, ¿quiénes son mis proveedores? Es fundamental. ¿Es un proyecto hecho en casa o es alguien que me va a dar una parte del proyecto hecho y yo lo termino? Y entonces ahí hablamos de líneas de producción, pero iremos más adelante sobre ello. En cuanto a lo que es la determinación del tamaño óptimo, viene la disponibilidad, y esto es importante que usted lo subraye, la disponibilidad de los insumos y de los suministros para que su proyecto se logre realizar en el tiempo. Si usted pretende, por ejemplo, fabricar X cosa, o cocinar X cosa, o diseñar lo que fuera en el tema tecnológico,
usted tiene que garantizar que sus recursos y sus actividades claves van a estar ahí. ¿Quiénes son los que van a estar ahí? Bueno, sus materias primas, sus, por ejemplo, qué sé yo, si va a hacer una parte textil, bueno, que tenga las telas a tiempo, que tenga el suficiente personal a tiempo. Y todo esto tiene que ser planificado, no puede ser improvisado para que sea sostenible en el tiempo. Sus proyectos tienen que partir de una lógica y para ello el libro explica muy bien en cada uno de los apartados cómo calcular la necesidad de capital, el tema de los costos, el punto de equilibrio, los flujos de efectivo, el pago de intereses al banco, pero eso lo veremos en el estudio económico. Pero son parte del estudio técnico. Vean que todo esto se encuentra anidado. Hablamos de la semana pasada sobre aspectos de mercadeo, hoy estamos hablando ya sobre la especificidad de los productos, ¿verdad? Y un elemento fundamental, la identificación y la descripción del proceso. ¿Cómo usted lo va a realizar? ¿Con qué materiales lo va a realizar? ¿Y con quién lo va a realizar? Se nos acaba de incorporar una persona al grupo, solo la reconozco como Huawei G3. Bienvenido o bienvenida. Si gusta activar la cámara, pues bienvenida. Gracias, muy amable. En este sentido, vamos a continuar. Ahora, cuando hablamos sobre la planificación estratégica, y eso es un tema apasionante que nos puede dar toda la noche hablando de esto. ¿Por qué? La planificación estratégica es una herramienta que lo que permite es darnos a entender dónde vamos a competir, cómo vamos a competir. Pero aquí no es sobre una planificación idealizada, que es lo que yo les hablaba al inicio, a partir de una pasión de lo que yo creo que es correcto. No, no. Usted tiene que entender el mercado. ¿Y entender el mercado qué significa? Saber quiénes son mis competidores, saber dónde compran estos competidores sus productos, saber si sus productos son amigables con el ambiente. Ahora, si usted se va por un negocio o un proyecto que sea de producir su negocio, y ojalá que lo puedan anotar por ahí, que esto es importante, tiene que tener el componente de un negocio innovador, saludable. ¿Saludable qué significa? Tal vez alguien, si puede, podemos desconectar los micrófonos porque se nos está metiendo el sonido de por ahí. Gracias, gracias. Entonces lo que les decía, los proyectos tienen que tener ese componente de salud. Cuando usted habla de salud, es para que usted pueda generar confianza y que para las personas se motiven a ir a comprarle. Se motiven verdaderamente a comprarle. Y esto es si usted va a vender en sitio. Pero si no va a vender en sitio o va a hacer una combinación de sitio más la parte digital, como lo están haciendo en algunos lugares, y específicamente voy a poner el caso de comidas rápidas o de comidas, en algunos restaurantes dicen, bueno, ya se está volviendo a la época de los 80, donde usted llegaba, parqueaba su carro, llega alguien con una bandeja, le pone la comida a la puerta, se la deja y usted come dentro del carro. Eso es una forma de hacerlo. También vemos lo que pasa con los cines. ¿Qué pasa con los cines? Como es uno de los lugares de mayor alto riesgo de contagio, entonces ya la gente está pensando, por ejemplo, ir al Pedregal y tener un cine en el carro. Y usted puede estar en su carro, abre la compuerta o la cajuela, se sienta y con 1,80 m, 2 metros de distancia, usted está en su propia burbuja viendo una película. Y eso es posible. Y entonces, al final del día, ¿en qué consiste la planificación estratégica? Bueno, pensar por adelantado aquello que se desea alcanzar. ¿Qué significa pensar por adelantado aquello que se desea alcanzar? Pues es ver el futuro, soñar el futuro y trazar la ruta para cómo llegar a ese futuro. Pero, profe, ¿qué es de diferente con lo que yo estoy planteando de que quiero hacer
por lo que a mí me gusta. Bueno, la diferencia es muy clara. Cuando yo veo un futuro y voy hacia ese futuro, yo estoy claro que voy a ir a resolver algo que ahorita no está resuelto por una empresa. Y aquí voy a hacer el ejemplo de cuando Alicia estaba en el País de las Maravillas. Yo no sé si la han visto. Yo la he tenido que ver varias veces. Y llega Alicia y le pregunta al gato, ¿hacia dónde tengo que tomar? Bueno, hacia cualquier camino si no sabes dónde vas. Y esto es así. Y esto es así, ¿por qué? Porque de alguna forma u otra, lo que usted tiene en la cabeza, que es ese futuro soñado, y ya cuando establece cómo lo va a alcanzar, la planeación representa una forma mental y escrita de cómo alcanzarlo, partiendo de los grandes qué, los cómo y con qué lo voy a alcanzar. Entonces, si usted va a empezar una empresa de cero, pues tiene que decirme su misión, su visión, sus valores, y tiene que hacerme un perfil detallado de su empresa. No es simplemente que usted me diga, la empresa, voy a poner un ejemplo, Yacotel va a empezar a vender pan. No, no. Al ser esta asignatura de alto nivel, les vamos a buscar sacar lo mejor de ustedes. Entonces tiene que haber toda una planificación. La misión, el marco filosófico, la misión, la visión, los valores, las estrategias, cómo van a competir, por costo o diferenciación, o por volumen, o por una combinación. Y si es una diferenciación, bueno, ¿cuál es la propuesta de valor que usted va a ofrecer al final del día? ¿Esa propuesta de valor la tiene clara o no la tiene clara? Y si no la tiene clara, pues hay que buscarla. Y ahora, ¿qué prevé la planificación estratégica? Las contingencias. Todo aquello que usted se pueda ponérsele al frente mientras va caminando hacia ese futuro. Y se establecen todas las acciones o pasos a seguir para afrontarlas. No para brincarlas, sino para afrontarlas. Minimizando en todo momento el riesgo. Recuerde que el riesgo se entiende como la probabilidad de ocurrencia de que suceda algo en el tiempo. Muy bien, quiero saber si hay alguna duda hasta este momento. Por favor. ¿Hay alguna duda hasta este momento? Todo está claro. Sí, gracias. Muy amable. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora, en el marco de la planeación estratégica de la empresa, ¿qué tenemos? Tenemos que es un proceso dinámico. Y cuando hablamos de un proceso dinámico, debe contemplar la reacción de los oferentes actuales ante la presencia de un nuevo participante en el mercado, que ese nuevo participante en el mercado es usted. Es decir, cómo usted va a competir en el mercado y con qué y contra quién. Por eso la estrategia no es solamente un documento, sino es un proceso dinámico que tiene que estar constantemente revisándose. Y en el marco de un estudio de factibilidad, bueno, lo que se busca es instalar una empresa sostenible en el mercado, ¿no? Y aquí vamos a ver una serie de pasos a seguir que son importantes. Voy a quitarme los audífonos para poder descansar. Muy bien. Entre los pasos a seguir están los siguientes. En primera instancia, conocer las características de los demás oferentes, es decir, la competencia establecida. ¿Cómo se traduce esto? Lo que están haciendo los otros con respecto a lo que yo voy a hacer. Y aquí hay que ver temas de quién es el cliente, cómo lo compra en físico, lo compra en digital, o de igual manera también
cuáles son esas características de ese producto con las cuales yo me voy a diferenciar. Por ejemplo, usted puede tener una camisa Tommy con una camisa náutica. ¿Por qué la gente prefiere náutica o Tommy? O va a querer una camisa que usted va a desarrollar que se llame, no sé, UNED SA, por ejemplo. ¿Por qué van a comprar esa camisa? ¿Y cuál es la diferencia? Luego de esto, el segundo paso es la estrategia de incursión en el mercado. ¿Cómo usted va a incursionar? Va a tener una presencia física, va a ser por medios digitales, va a ser por campañas en redes sociales, va a utilizar LinkedIn, Facebook, Instagram, va a utilizar pauta comercial, va a utilizar radio. Luego, hay que entender la reacción de los jugadores de la industria. ¿Qué significa esto? Si usted ingresa a un mercado y de un pronto a otro sus competidores bajan el precio y lo mejoran con respecto al suyo, ¿cuál sería una estrategia a seguir? Pregunto. ¿Qué se les viene a la mente que naturalmente harían? Y en mi caso, la estrategia que yo usaría sería bajar los costos. Ok, optimizaría el proceso entonces. Significa que sus recursos y capacidades trataría de hacerlos más, los disminuirlos o bajarlos para poder mejorar el precio y competir por precio. Pero aquí pregunto, ¿cuál es la señal que usted le estaría diciendo al mercado? No es tan fácil, ¿verdad? Habría que pensarlo un poquito. Porque la gente es probable que se acostumbre a comprar barato y no a comprar por calidad. Entonces, de repente alguien diga, bueno, yo puedo comprar un producto sustituto al que yo estoy vendiendo. Y los sustitutos, por lo general, en nuestro país son sinónimos o similares a que sean chinos, ¿verdad? Y no necesariamente eso sea lo mejor, pero me es funcional por un determinado tiempo. Entonces, hay que entender esa reacción y sobre esa reacción tomar decisiones. Puede ser que si usted baja costos, en vez de bajar el precio, usted mejore su valor agregado del producto. Y entonces pueda seguir manteniendo el precio a un costo menor de producción o de servicio. Pero no necesariamente yo tenga que inmediatamente bajar el precio, porque si yo lo bajo, mi otro competidor lo va a bajar. Y si es una empresa grande con mucho más recursos que usted, ¿quién cree que va a sobrevivir más tiempo en el mercado? ¿Usted o la otra empresa? La otra empresa, probablemente, porque va a tener un margen para poder sostener la disminución de precios o la oferta en los precios. ¿Está claro esto? Esto es importante. Sí, está claro. Gracias, Kenny. Pueden sentirse en total libertad de preguntar lo que quieran, por favor. Profe, y en ese caso uno también no podría solucionar el problema optimizando los recursos, ¿verdad?, que tiene la empresa y generar promociones para impulsar el producto. Totalmente. Y esa es una solución muy válida. Pero ahí entonces, cuando usted dice promociones, tendría que tener más líneas de producto para poder diversificar o complementar, ¿verdad? Que entonces, ¿qué hace la gente en productos que son distintos? Bueno, si me compra este producto, el otro le sale a mitad de precio. Y esto es un ejemplo con lo que hace Payless Choose, por ejemplo. Que usted va a Payless y compra 3 y le sale el cuarto en la mitad de precio o el cuarto. Pero eso es porque tiene un gran stock de inventario. Ahora, si usted no tiene esos volúmenes de inventario, lo que usted me está diciendo, Hazel, es muy cierto. Yo puedo hacer una estrategia de diferenciación y de mercadeo posicionando el verdadero valor que tiene mi producto. Pero aquí va a depender, de nuevo, de su estrategia, ¿verdad? Y entonces viene la reacción, que es la reacción que les preguntaba. En cuanto a la reacción, ¿qué es una de las primeras cosas? Sí, pues reformular la estrategia. Y aquí es donde les pregunto, ¿dónde queda la innovación?
¿Dónde queda la innovación? La innovación es un acto y un hecho que genere valor. Algo que sea novedoso o algo que sea usable. Novedoso y usable. Y que genere valor. Y hoy en día, en esta economía de la escasez, que sea frugal, flexible y que sea eficiente. La gente va a buscar más eficiencia y más eficacia en los productos. Entonces, los empresarios deben de ser conscientes que día a día hay que estar innovando. Si usted no innova en este momento, se lo voy a poner así de sencillo, a los que han quedado, se les ha mermado su empleo o su trabajo, uno pregunta, bueno, ¿qué están haciendo para generar nuevos ingresos? ¿Qué están haciendo para generar nuevos ingresos? Es una pregunta, profe. Sí, es una pregunta. ¿Qué están haciendo para generar nuevos ingresos? En mi caso, yo lo que estoy haciendo, bueno, estoy ayudándole a un señor eh, en una, tiene como una empresita de hortalizas naturales Muy eh, bien, a nivel orgánico, entonces yo le estoy ayudando en eso para equilibrar un poquito la balanza. muy bien, y qué interesante. Y eso es algo muy válido. Y yo le pregunto, ¿y por qué no ponerse su propia empresa? Eh, no sé, tal vez porque, porque tengo la esperanza de que esto pase y continuar con mi empleo normal y buscarme bueno, la idea mía este año era cambiar de empleo en enero, Muy bien. porque no me sentía bien ahí. Pero ya, y con el COVID ahorita no puedo hacer eso, ¿verdad? Sí, no hay como mayor Lo opción. de la cita es que seguramente como no tengo el conocimiento técnico, ¿Ok? por eso no lo he analizado de esa forma, la verdad. Pero para generar un nuevo proyecto no se necesita un conocimiento técnico. Aquí lo estás adquiriendo. Lo que tienes es tener una estructura sistemática que te permita poner una idea y materializarla y sobre todo monetizarla. Y todo el caso, hay gente que son odontólogos, han vendido todo y ahora les va muy bien en temas de repostería. Se han tenido que reinventar por completo. Para los que no saben, si bien hay avances tecnológicos importantes en el mundo, ahorita se espera que para el 2022 la economía se reactive. Y no es que se reactive, que estemos como antes, sino que empiece a evolucionar. Entonces, de igual mis palabras de la semana pasada, la motivación de la semana pasada, que que esta asignatura les permita motivarles a generar un negocio y llevarlo a la práctica y que les sirva para generar nuevos ingresos. Ahora, aquí es donde uno empieza a evaluar en el tema de las reacciones. Incursión o permanencia en el mercado. Bueno, usted podría decirme, profe, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, usted puede estar incursionando, penetrando en un nuevo mercado o en el mercado existente. Pero si ese mercado se queda sin recursos para pagarle a usted, ¿qué hace? Entonces, hoy, su objetivo debiera ser tener una permanencia en el mercado, poder quedarse en el mercado, seguir brindando esos servicios, pero seguir incluyendo otros. No escatimar poder incluir otros. Y son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque en la medida que usted pueda ir mejorando el producto, pueda ir mejorando los procesos, puede ir haciendo más eficientes las actividades, tanto en temas de distribución y de venta, su empresa va a ser más competitiva, pero más allá que competitiva, va a ser sostenible en el tiempo. Y lo que buscamos es que sean empresas sostenibles en el tiempo. No que sean empresas de un día o de 2 días o de un año. Las empresas pasan por procesos. Hay algunas que se llaman el Valle de la Muerte. Valle de la Muerte es a partir del segundo al cuarto año. Ya después del cuarto año, si se mantiene, logró despegar. No es que de buenas a primeras usted va a vender.
tiene que hacerse un nombre, tiene que hacerse una reputación, tiene que ponerse una marca. Y para ello hay diferentes estrategias de consolidación. Muy bien. Cuando tengan alguna duda, por favor, siéntense en total libertad de interrumpir o de aportar lo que proceda. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dónde inicia la planificación? Como les decía anteriormente, bueno, inicia en la misión. ¿Y la misión qué es? La misión refiere al objetivo de la empresa que se pretende crear. Nunca se establece en mi misión, la misión de esta empresa es ganar mayor posicionamiento de mercado. No. O sobrevivir. No. Sino a partir de los ideales y los principios con los cuales fue creada. Ahora, si usted dice, yo quiero ser una empresa 100% amigable con el ambiente. Bueno, ¿qué significa ser amigable con el ambiente? Si usted no tiene claro este pequeño detalle de qué es lo que significa ser amigable con el ambiente, pues le invito a buscar lo que son el concepto de desarrollo sostenible y los objetivos, los 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Ellos le podrán dar una mejor orientación al respecto. Ahora, si usted dice, yo quiero que mi empresa sea amigable con el ambiente. Bueno, de nuevo igual, ¿qué significa ser amigable con el ambiente? Pero todas estas percepciones y todas estas valoraciones tienen que ser claras a partir de su filosofía, porque usted está creando esta empresa y cuál es la contribución real que va a brindar sobre ello. Luego la visión. Cuando uno habla sobre visión, uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es? Igual, ¿a dónde ve su empresa en el corto, mediano y largo plazo? Yo les quise incluir mediano plazo. ¿Por qué mediano? Porque estamos más acostumbrados como latinoamericanos y como costarricenses a ver aspectos de corto plazo, más no de largo plazo. Al final del día, las empresas sobreviven más si tienen una visión de largo plazo. Claro, pero tienen que tener en el interín el corto y el mediano, es decir, las acciones que van a ir haciendo poco a poco. Ahora, los objetivos. ¿Cuáles son las características de los objetivos que tienen que buscarse? En primera instancia, y algo que es genérico y de suma trascendencia, es que se logren entender que deben de ser alcanzables y medibles. Siempre en todo momento tienen que ser objetivos realistas, no ideológicos ni ilusorios. Y al ser alcanzables y medibles, un aspecto que ojalá usted lo pueda subrayar, que sean específicos. No pueden ser ambiguos y tienen que tener la posibilidad de responder a preguntas básicas como por ejemplo, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Entonces, un objetivo específico va a ser vender 1000 unidades de X producto al, no sé, 31 de julio del 2020, por ejemplo. Ese es un objetivo específico. Medible, que sea cuantificable. Por eso hablaba de 1000, porque usted tiene que saber cuánto va a vender o cuál es el objetivo. Y aquí es muy ligado a la meta. ¿Cuál es su meta? ¿Qué es lo que usted quiere alcanzar? Y tiene que ser totalmente cuantificable. No puede ser una medición subjetiva ni cualitativa. Tiene que ser cuantificable, realizable, basarse en hechos que sean humanamente posibles, no en aspectos de lo que a mí me gustaría hacer o alcanzar. No, no, no. Tiene que ser algo completamente que sea posible en su campo de acción y en el ámbito de su empresa o de su negocio o de su proyecto. Y fundamental, hay que limitarlos en el tiempo.
debe trazarse el periodo de tiempo en el cual se estarán cumpliendo los objetivos. Ya sea 1 año, 2 años, 3, 4 años. Por lo general, se hacen planificaciones en el mediano plazo de forma bianual, es decir, 2 años. Es un buen horizonte de tiempo, 2 años. Ahora, usted me puede decir, profe, pero puedo hacer una a 4 años. Claro, pero 4 años me tiene que contar cómo va a alcanzar los objetivos en los 4 años, ¿verdad? No es que va a alcanzar todos los objetivos hasta el 4.º año. ¿Está claro esto? Esto es importante de cara al proyecto. Profe, yo tengo una duda con eso. Entonces, digamos, para este proyecto sí tenemos que poner, o sea, los objetivos, todos tienen que ser cuantificables, absolutamente todos. Totalmente. Y con estas características. Específico, medible, realizable y que sea limitado en el tiempo. Ok. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra duda más, por favor? Está fácil, ¿verdad? Está bonito. Carla dice que no. ¿Por qué no, Carla? Dígame, ¿por qué no? Cuénteme, por favor, ¿por qué no? Ay, profe, porque es que, o sea, no es tan fácil de obtener toda esa información. Pero la ha buscado. Sí, claro, pero es que a veces sí, en muchos con los compañeros tienen de trabajo y todo, entonces cuesta mucho como compenetrarse, no sé cómo decirlo. Que es muy interesante y de todo teóricamente, pero ya aplicarlo sí es un poco difícil. Sí, le parece, pero es por el tema del grupo de trabajo. Y esto ojalá que lo vea como un reto para usted, para poder trabajar con diferentes personalidades y no que sea un obstáculo. Ojalá que no. Digámosle, si uno empieza el proyecto y ve de que no hay una necesidad, por así decirlo, insatisfecha, hay que buscar otro tipo de proyecto. Yo esperaría que sí, le recomendaría que sí, porque es muy fácil que no sea sostenible primero y es muy debatible su proyecto, porque uno le podría decir, bueno, ¿y qué aporta esto? Uh-huh. Yo lo que estoy motivando en esta asignatura es que ustedes puedan tener proyectos de impacto y que estos proyectos de impacto les sirva como un adicional para su corto, mediano y largo plazo. No que sea un documento más por hacerlo. Sí, Kenia, perdone, por favor, adelante. Disculpe. Sostenible, usted lo llama sostenible, que sea permanente en el tiempo. Que sea financieramente rentable. Ok, rentable. Yo también tenía pues otra idea, que es que nosotros tenemos como un lotecito ahí de mamones chinos. ¿Ok? En años anteriores, pues, normalmente hay una cooperativa ahí que lo compra. ¿Ok? Pero siempre ha presentado como ciertas irregularidades, ¿verdad? Por ejemplo, creo que el año antepasado fue que estaba lo de la huelga, entonces la cooperativa no se hizo responsable. Ajá. Generalmente esa cooperativa le vende a grandes supermercados como Walmart y todo esto. Ajá. Y entonces la vez pasada igual fue como que compraron un montón al inicio y no les dieron el debido procedimiento, entonces se pusieron malos y no volvieron a comprar. Entonces nosotros queríamos también como ver qué productos, bueno, primero empezar a venderlos ya nosotros por cuenta propia Ajá. y no ya dárselo más a esa cooperativa porque si no, no es muy rentable, ¿verdad? Porque al final hay que venderlos súper baratos a cualquier persona que llega, porque tampoco es fácil sacar el producto de donde nosotros lo tenemos. Entonces Ajá. ese era como otro proyecto, pero que tengo ahí como en mente, pero aún no lo he desarrollado, ni siquiera sé si es viable. No solamente el vender el mamón propio, sino darle otro uso, como crear alguna mermelada o algún vino o algo así. ¿Usted sabía que el mamón chino se le llama rambután? Sí. El rambután se le puede hacer en semillas y en especies. Ah.
Y también se puede hacer mermelada. Y Sí, y se puede complementar con otras cosas. Entonces, le invito a acercarse a investigar lo que dice la FAO, o si no, al Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, en el CITA. Ellos le pueden orientar más, que han desarrollado ese producto, el famoso rambután. Muchas gracias, profe. Bueno, y entonces ven, ahí ya estás pasando de un producto tradicional a lo que es el conocido como mamón chino, y decir, lo que más se le puede hacer de mamón chino. Lo puedo hacer una mermelada, lo puedo hacer una jalea, puedo ponerlo con semillas, puedo hacer especies, lo puedo poner como un condimento. ¿Cuáles son las propiedades que tiene el rambután, por ejemplo, para la salud? Yo no sé si usted sabía que el rambután tiene aspectos para la salud. ¿Lo sabía, Carla? Sí, bueno, y uno se lo supone por el hecho que es una fruta, ¿verdad? Y, Claro, pero tiene un alto contenido en agua y en fibra. ajá. Entonces usted puede convertir el rambután en una fibra orgánica y vender la fibra para consumo. Sí, profe, es que bueno, todo se me hace tan difícil, profe, porque yo digo, para yo empezar a averiguar ahorita sobre todo ese procedimiento, Ajá. pues siento que es muy complicado, bueno, principalmente para el proyecto. ¿Pero por qué? Nada más es agarrar el teléfono y preguntar. Profe, no es tan fácil, vea, uno manda correo, llama y ¿qué va? No, 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 no. No es, hay que seguir insistiendo. Más ahora, les voy a decir, más ahora donde la economía de la escasez todavía no hemos visto el mayor impacto económico en nuestra sociedad. No la hemos visto. Se los digo. No la hemos visto. Kenia, usted quiere decirme algo hace rato. Yo sé que está respirando y todo. Pues, si yo le soy sincera, yo tengo ya 3 años de estar en la UNED y esta materia a mí me tiene traumatizada. ¿Me tiene Traumatizada qué? con proyectos, en serio. ¿Me tiene qué? Proyectos, pero no, siento que esto ya es otro nivel y yo le busco y tal vez es que no me he metido mucho porque también está ocupada con otras materias y hay que llevarlas de la mano. Pero perdone, no le escuché la primera parte. ¿La tiene qué? Traumatizada, Traumatizada. ¿Pero por qué? porque yo la veo tan lejos, tan largo, no sé cómo la veo. Vea, lo que es el estudio de mercado, yo estoy fatal con el estudio de mercado, yo no sé ni cómo entrarle al estudio de mercado, en serio. Pero entonces usted me escribe y me pregunta y claro, yo con mucho gusto yo la voy a orientar. Bueno, Para eso. muchas gracias, de verdad, usted lo está explicando muy bien, será que no estuve en la otra para poder interactuar así, pero sí, me gusta la forma en que está dando la tutoría, pero es que tal vez como que me siento un poquito más tranquila por eso, de hecho ahora seguro me dejo su correo porque lo voy a estar escribiendo, créame lo que sí, No, porque me escribes no, con la plataforma y con mucho gusto. O sea, los sueños, yo te voy a decir una cosa y les voy a decir algo y es una verdad absoluta. Y te voy a decir, y así lo voy a poner. Dígame el tamaño de sus sueños y le voy a decir el tamaño de la valentía que tiene para alcanzarlos. Eso lo decía Walt Disney. Y Walt Disney decía una frase importante. ¿Cuántos no me dijeron en la vida para no alcanzar un mundo de sueños? Y logré vivir de un mundo de sueños y transmitirlo en un mundo de negocios. Que más bien que esos no que usted tenga en la vida sean ese motor intrínseco que usted sienta dentro de todo su ser y diga, esto lo vamos a lograr. Y con mucho gusto, vea, no sé, por las veces que tenga que escribirme, me escribe. Y claro que lo voy a responder, por supuesto. Para eso estamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí tengo, voy a tener que decirle el nombre que yo veo. Me gustaría referirme a su nombre, pero no lo sé. Entonces lo voy a decir, Huawei G3 nos está levantando la mano. ¿Cómo se llama usted? Perdone. Marjorie, Hola, Marjorie, mucho gusto. Ahora sí. mucho gusto. Es que acabo de instalar Zoom, entonces ni siquiera me registré. Muy bien. Eso fue lo que pasó. Tengo ahí como varios temas. Con lo del mamón chino, Ajá. bueno, para comentarles un poco, yo había llevado prácticamente por gusto un curso, pero en la Universidad Nacional.
Ok, que tenía que ver con emprendedurismo también. ok. Entonces, más o menos por ahí creo que va este curso. Y con lo del mamón chino me pareció que también la cáscara tiene, creo que es, si no me equivoco, anticancerígeno. Entonces en la cáscara también se pueden Así es, sacar muchos componentes. así es, Como, creo que es que la secan, la trituran y de ahí hacen pastillas. así es. O cremas también, Em, También me pareció ver por ahí que cremas eh, faciales. uno de mis proyectos tenía que ver con mermeladas, entonces algo de eso Muy bien, hice. muy bien. Y otra pregunta que tengo, bueno, Sí, yo sí, la verdad es que hago de todo. Entonces sí he estado como en la parte de ventas mucho. ok, Y no tanto como en un negocio propio, porque sí lo he intentado, pero han habido ahí como ciertos frenos, ujú, pero lo he tratado de hacer. muy bien, Igual, una cosa que nos decía el profesor de la universidad en ese curso era que tenemos como que desde pequeñitos a nosotros nos ponen un chip de que debemos de ser empleados para tener una seguridad económica, una estabilidad y etcétera. Pero la parte de ser un emprendedor es como más difícil, pero al mismo tiempo más gratificante cuando ya uno ve que le puede dar empleo a otras personas y demás. absolutamente. Y con lo que tiene que ver con el proyecto de nosotros, sí tengo como dudas en cuanto a los grupos. ¿Cuál es el proyecto de ustedes? Perdón. No, con el que debemos desarrollar, ¿Usted se porque me inscribió en parece algún que es grupo? grupal. Sí, Ok, y ya está hablando con su grupo. no, todavía no me he puesto en contacto con ninguna de ellas. De hecho, ninguna está en esta tutoría. Usted me dice que se Entonces, llama Marjorie, ¿verdad? sí. Bueno, nadie me ha indicado algo al respecto, pero lo que sí quiero decirte es que ya el entregable es la próxima semana, el primer entregable. Ujú. Y el Sí, yo primer, hasta ahorita fue que me uní porque no había visto exactamente cómo era. Es que no me queda como clara esa parte. usted me escribió, ¿verdad? En la tarde, a un día de estos, diciéndome que que estaba en un tema de diplomado y demás. ¿Fue usted o fue esa otra No. persona? Ok, fue otra compañera. El asunto es que ya, bueno, las semanas ya van muy avanzadas, ¿verdad? Eh, Ujú. la orientación del curso, le sugiero leerla, perdón, la orientación de la asignatura, le sugiero leerla. Ajá. Está en el inicio de la página. Luego ahí está la guía de estudio. La guía de estudio contiene una serie de ejemplos prácticos eh, en función de esta tutoría, ¿verdad? Y también lo más importante es, ya pronto se avecina el examen y el primer entregable. Entonces ahí Sí. que estén pendientes y que estén ya comunicándose con su grupo. Más bien les sugeriría que no pase de hoy, que no pueda comunicarse con ellos o con ellas. Ujú. Sí, Sí, son tres, pero yo no puedo hacerlo sola, según leí. no puede Se hacerlo dice sola. proyecto grupal. El proyecto es grupal, así es, Ok, así es. ok. Y bueno, entonces decidir con ellos qué es lo que se va a hacer y en cuanto a lo que usted se refiere de que sea un proyecto sustentable, digamos ahí sí, en el estudio de mercado me queda esa duda porque, o sea, yo puedo tener una buena idea, puedo desarrollarlo, puedo implementarlo, pero en cuanto a las ventas o saber exactamente cuánto me van a comprar, Ujú. esa es como una duda que tengo, porque es Sí, una variable que no puedo determinar. no, sí la puede determinar, claro, la puede proyectar. La semana pasada, perdón, no, la semana pasada, no, hace 15 días, que fue nuestra primera tutoría, en la plataforma hay una pestaña que se llama Tutorías Virtuales. Ahí está la grabación de la primera tutoría. Ahí la puede buscar, la puede descargar. Ahí hablamos sobre el tema de la investigación de mercado. Eh, por eso, y que gracias por preguntar, para poder ahondar más en esto, porque sí ha sido una consulta muy generalizada. Si usted no hace un estudio de mercado en el cual sea demográfico, en el segmento, a partir del producto y su oferta de valor o su propuesta de valor, ¿verdad? Usted no va a saber a quién le va a vender.
Ahora, si usted me dice, vea, es que tenemos estas y estas ideas, pero de previo consultamos e hicimos una pequeña encuesta para saber la factibilidad de esta idea, que es lo primero que uno hace, porque usted tiene que saber si se lo van a comprar o no. Usted puede pretender de nuevo tener una mejor idea, pero de repente eso no sea lo que el mercado quiere. Por eso he venido hablando de un concepto de que sea una necesidad insatisfecha. ¿Por qué una necesidad insatisfecha? Porque le va a permitir ser el primero en el mercado. No va a tener que llegar a competir contra otro. Ahora, no es que esa sea la única vía. Si usted dice, no, yo quiero llegar a competir contra otra persona que está haciendo lo mismo, no tengo problema. Pero dígame cómo se va a diferenciar de esa otra persona. No es que va a ir a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser su estrategia? ¿Cómo van a ser sus productos? ¿Van a ser 100% orgánicos o no van a ser orgánicos? ¿Van a ser en función de la economía circular? Es decir, que sean productos reutilizables. Mira, hay una serie de variables que hay que estudiar. Por eso, usted ha logrado leer el libro de la clase. Sí, lo he estado leyendo. En realidad, la tutoría la vi hoy, no le voy a mentir, sí la vi hasta hoy, pero fue cuando ya vi lo de los grupos y me di cuenta que no estaba en ninguno y no sé cómo, bueno, me parece que hay como un foro o un chat para comunicarme con ellos, ¿verdad? No, pero usted me dice que ya usted tiene grupo o no tiene grupo. Me metí en uno ahora. Bueno, que entonces, decía ingresar a un grupo. Ok, si ya logró ingresar, ¿a cuál grupo ingresó? ¿A cuál Al número? número 9. Ok, en ese tiene que ponerse en contacto con estas personas. Ajá. Ahora, tiene que partir de la salvedad de que es probable que ya ellos vayan muy adelantados, ¿verdad? O estén en ciernes. Ahí por ello, como bien lo dice la orientación del programa, y esto lo digo porque es así, es la responsabilidad de cada uno de ustedes de poder estar constantemente revisando la plataforma y las orientaciones para que sepan de antemano lo que hay que hacer. Ahora, yo creo que a estas alturas, pues estamos a tiempo, esperaría, ¿verdad? Pero si hay algún inconveniente, por favor, déjenmelo saber. ¿De acuerdo? Profe, tengo una duda. Dígame, Kenia, por favor. Tengo una duda respecto a las tutorías. No Yo solamente una. Ajá, ojalá que sean varias. virtuales. Que es que vieras que yo, bueno, a mí una compañera me dijo, yo sabía que hoy había tutoría. Y yo Sí. estaba buscando una plataforma, pero nunca le di con las tutorías virtuales. ¿A qué Y se esta fue refiere que lo agarré en un link de un grupo. que nunca, no sabía? ¿Por qué No, no sabía? no llegué a donde estaba la tutoría virtual, la verdad. Ah, ok. Es que cuesta mucho, digamos, sinceramente a mí me pasó lo mismo y uno está acostumbrado a las tutorías de la UNED y uno por lo general se mete a donde dice como unidad 1 o tutoría 1 y ahí está el link para esa tutoría. Yo, de hecho, yo pensé que usted no iba a dar tutorías hasta que un día ya por fin vi una pestaña que decía tutorías virtuales y ya, pero como que no, o sea, a mí también como que me costó llegar a esa pestaña, no. Les entiendo, pero vean, por ejemplo, yo me meto, ¿verdad? Entramos a la página del curso y ahí dice tutorías virtuales. Entonces se Profe, mete. pero la duda mía es que hay una compañera que está conmigo en el grupo y ella está viendo la tutoría y me dice que no es usted el que está dando la tutoría. Entonces yo no sé dónde estoy metida, porque el profesor se llama No, otro. se llama Oscar. Es que hay varios grupos que están dando preparación y evaluación de proyectos. Ah, ok. Eso era lo Entonces, que no entendía, porque le digo yo, entonces no sé en qué tutoría estoy, y me dice, ay, no, que ese ahí ahora, me hace. no, aquí, Lo que digo yo es que cuál tutoría queda grabada, cualquiera de todos, o hay varias que quedan grabadas ahí. digamos, vamos a ver, como hay varios grupos de preparación y evaluación de proyectos, cada profesor tiene asignado cierto porcentaje de grupos, ¿verdad? Con esto que le estoy contando, es que cada uno tiene un grupo asignado. Vamos a ver si usted está aquí. Perdonen a los demás. Es capaz que la mayoría está en el otro lado. Vamos a ver. Pero bueno, por suerte la presentación queda aquí. Vamos a ver, vamos a buscar a Kenia.
Sí, Kenia, ¿no estás aquí? Kenia Carmona. Vamos a buscarte por el apellido. No, no estás aquí conmigo. Pero bueno, si te quieres quedar, no tengo problema. No te oigo nada. Algo pasó. Ya sé qué es lo que pasa. Yo le dije a mi compañera, me voy a quedar acá, porque así recibimos la retroalimentación de las dos tutorías, pero yo tenía esa duda con respecto a varias tutorías, porque ella me dice, pero métese a la plataforma, y yo, pues yo ya estoy en la tutoría. Claro, claro. Lo extraño es que, vamos a ver, ustedes agarraron la tutoría de un chat que tienen, ¿verdad? Correcto, yo la agarré de un link, sí, del chat. Pero no fue de la página propiamente. No fue de la página. Ah, ves, ahí tenemos un sentido. Ahí tenemos una situación. Pero bueno, no importa. Al final es la misma materia, solo que son estilos de dar la clase. El otro profesor también es bueno. Ajá, la pregunta mía entonces es qué tutoría queda ahí en la plataforma, porque no quedan todas. La que queda es la mía, esta, para las personas que están asignadas a mi grupo. Ah, ok, va por grupo entonces. Okay. Sí. Muy bien, vamos a Profe, seguir. una consulta. Entonces los que nos metimos por medio del link que está en el campus virtual, sí estamos en este grupo, sí es con usted la tutoría. Vamos a ver, usted se metió por el campus virtual. De ahí algo así, profe, la verdad que es que yo ni siquiera tenía este programa, ¿verdad? Tuve que bajarlo, entonces estoy un poco confundida ahí, pero sí, yo el enlace lo tomé de ahí. Ok, vamos a ver, te voy a buscar yo. Un momento. Hazel Ortiz Martínez. Sí. ¿Estás conmigo? Perfecto. Vamos a ver, Maricruz. Igual, otra consulta, Sí, profe, sí. lo de los grupos, estos grupos no son por centro universitario, o sea, están de cualquier lugar o cómo fueron conformados, no lo entiendo. Los grupos, había una pestaña que en la plataforma, te la voy a decir. Yo entré y me puse en el grupo 12. Que se llama grupos, ¿verdad? Entonces pones conformación de grupos y te pusiste en el grupo 12. 12. Correcto. Entonces, en el grupo 12 estás con Viviana, con Virginia, con Hazel y Rebeca, ¿no? Sí. Entonces, con ellas tienes que escribirles y ponerse de acuerdo. Sí, tenemos un grupo. La verdad que yo tenía muchos problemas. Fui yo la que le comenté acerca de que mi primer materia de carrera es esta porque no agarré cupo para el diplomado. Ah, fue usted. Entonces Ok. sí se me está complicando un poco porque hay muchas palabras y muchos términos que en realidad no los comprendo. Yo lo único que llevo son las generales. Bueno, muy bien, pero aquí se puede aprender. Conmigo le aseguro que va a aprender. Muchas gracias, profe. Muy amable. Y de verdad que siéntanse en total libertad de preguntar, de escribir lo que necesiten, por favor. Bueno, muy bien. Voy a continuar. Luego, en lo que es la cadena de suministros y la tecnología informática, y pues hay un montón de sistemas y eso el libro lo dice y lo explica muy bien. Aquí lo importante es que usted pueda escoger el sistema correcto para poder optimizar los insumos que usted va a necesitar en el tiempo. Cada sistema tiene una particularidad específica. ¿Qué significa una particularidad específica? Que no todos dan lo mismo o que no todos hacen lo mismo. Y así las cosas, al no dar todo lo mismo, usted tiene que tener claro que es importantísimo no irse de buenas a primeras con el primer sistema por adquirir. Siempre es importante utilizar el sistema que sea acorde
con sus productos y con su mercado y sobre todo con su negocio. Ahora, viene aquí algo que es necesario hablar y es la determinación óptima del tamaño. Ok, cuando hablamos de la determinación óptima, seamos consistentes primero en entender que hay que conocer los tiempos de cada proceso, es decir, lo que me conlleva realizar un producto o un servicio. O, en su defecto, diseñarlos, si vamos a partir de cero. Y si ya es una empresa en marcha, pues bueno, tiene que ser una empresa, entonces, si se va a optimizar algo, va a hacer algo diferente, pues partir de una base instalada y realizarlo a partir de una mejora o un nuevo diseño. ¿Qué significa esto? Que usted va a tener una manufactura en función de sus negocios. Y debe entenderse por manufactura la actividad de tomar insumos, entiéndase, materias primas, mano de obra, energía o lo que fuera, y convertirla en productos. Y eso es lo que llamamos un proceso productivo. Ahora, vamos a hablar sobre el paso a paso de las operaciones que intervienen. Siempre hay que entender que en un proceso va a ser un proceso interactivo en función de los siguientes factores. Número 1, la cantidad de lo que se desea producir depende de la demanda potencial. Y aquí viene la vinculación de la demanda potencial con la investigación de mercado. Y aquí es entonces la disponibilidad de ese mercado, lo que usted está dispuesto a adquirir y sobre todo, cuánto va a tener disponible para pagar. Ahora, la intensidad de la mano de obra que se quiera adoptar, ya sean procesos automatizados, semiautomatizados o base de mano de obra. Pero indistintamente, si es semiautomatizado, entienda que es tecnología y personas. Si es automatizado 100%, es pura infraestructura tecnológica, pero siempre van a haber personas que tienen que estar ahí especializadas para darle soporte y mantenimiento a las máquinas. Luego de esto, la cantidad de turnos de trabajo. Puede ser 1, 2, 3, según las jornadas específicas. Luego de esto, la optimización física de la distribución del equipo de producción. Y aquí esto es un tema importante, porque siempre hay que buscar disminuir la distancia que recorre el material y de la materia prima en el producto o proceso terminado. ¿Qué significa esto? Que si hay que hacer una distribución a Limón, su fábrica no puede quedar en Cartago. Si hay que hacer una distribución a Guanacaste, su fábrica no puede quedar en, no sé, en Punta Arenas. Entonces, esto nos lleva a, dentro de menores distancias tengan que recorrer esos productos, el costo va a ser menos. Y eso se va a ver impactado en el precio final de cada producto o servicio. Ahora, la capacidad individual de cada máquina que interviene es fundamental. Pero siempre hay que partir del hecho de que utilizar la capacidad instalada al 100%, no menos del 100%. Si usted usa una máquina y la deja de manera ociosa, aquí está Kenia, que ha trabajado en procesos de producción tecnológica, eso representa un costo para la empresa. Y siempre se busca explotar el 100% o cuidado más todavía, pero va a depender también de los turnos de trabajo y la cantidad de personas que estén involucradas en ella. Pero no se vale tener una máquina donde usted pueda producir 1000 y usted solo produzca 500 o solo produzca 200. Eso no es rentable, porque el retorno de la inversión sobre esa tecnología se le va a hacer a 200 años plazo probablemente. Luego de esto, la optimización de la mano de obra. Vean, siempre es importante la especialización. Y aquí hay un factor importante de cara a su proyecto. ¿Qué tan especializadas son las personas que se van a requerir? Si tomamos el ejemplo del rambután de Carla, bueno, y tiene que haber un biotecnólogo. Tiene que haber alguien que le asesore en temas de cómo hacer esa transformación de esos productos, en temas de aceites, en temas de
no sé, lubricantes o en temas de minerales o cómo convertirlo en una fibra que sea consistente o en un líquido, un polvo, ¿verdad? Entonces tiene que haber un proceso productivo detrás de esto. Pero ahí tiene que haber un grado de especialización muy alto. Si usted tiene grados de especialización altos, téngalo por seguro que sus proyectos van a tener una diferencia y una ventaja competitiva con respecto a las demás. Y esto es así. Y esto es así. Una consulta. Sí. Digámosle, como dice usted en este caso, que hay que, dependiendo de la maniobra, pero cómo la incluye uno, si uno lo que hace tal vez nada más lo quiero por servicios profesionales y no dentro de la empresa. Vuélvame a preguntar eso porque no me quedó un poquito claro, por favor. Que digámosle, si a veces, si yo empiezo a analizar, yo digo, mira, no me sirve, por ejemplo, tener aquí a un tecnólogo o a un ingeniero en sistemas que me crea una aplicación, sino que nada más yo lo quiero que me brinde el servicio por un lapso de tiempo, o sea, que si lo contrato por servicios profesionales, Sí, esto también se debe incluir, digamos, en toda la investigación, aunque no sea parte de la empresa. Totalmente, porque al final usted lo va a contratar por demanda de servicios. Y cuando veamos el estudio económico, el flujo neto de efectivo, usted lo tiene que incluir. Ok. Y después otra consulta. El lugar o el punto que nosotros elegimos, donde va a estar la planta física en sí, ¿lo elegimos nosotros o es a través del estudio de mercado que hicimos? También recuerden que es lo que acabo de explicar. Entre menos tenga que recorrer el producto para llegar al cliente y los insumos tengan que recorrer menos cantidad de distancia para llegar a ustedes, eso va a ser un ahorro en costos. Ahora, el libro describe dos tipos de metodología, pero de nuevo, si usted me dice, profe, vea, yo puedo tener la planta en Guanacaste, pero mi estrategia va a ser 100% virtual y 100% digitalizada, y yo puedo enviar las mermeladas, por ejemplo, por en bus o por consignación, o las puedo vender, no sé, por Jetbox, o las puedo vender por correos de Costa Rica, ¿verdad? Pero siempre es oportuno que sea en función de la estrategia. La estrategia es la que le va a decir dónde debe localizarse la planta. Si fuera una empresa manufactura, ¿verdad? Vea que, por ejemplo, en las empresas del Coyol están ubicadas cerca de los principales puertos, de las entradas a las salidas de los puertos, del aeropuerto, de almacenes fiscales, entre otros. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguna duda más? ¿Todo claro? ¿Cómo vamos? Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? No, estamos bastante claros, profe. Lo he tenido muy callado hoy. ¿Qué es? ¿Porque perdió la liga? No. Yo soy morado. Ah, bueno, qué dicha. Eso me alegra. Bueno, muy bien, continuemos. Entonces ahora vamos a hablar sobre los tipos genéricos de los procesos de manufactura. Y esto igualmente lo dice el libro. Cuando hablamos por un tipo genérico de un proceso por manufactura, podemos decir que sea por proyecto. Es decir, construir algo por una única vez. 1, 2, 3 veces. Pero no son a granel, es decir, no son por cantidades masivas de tiempo. Por órdenes de producción, que implica determinar una cantidad de productos con ciertas características, requiriendo personal con ciertas características. Usted dentro de su proyecto tiene que especificarme qué tipo de proceso de manufactura va a utilizar, si es de producción o si es de servicio. La connotación es diferente porque aquí va a depender mucho de la mano de obra especializada que vaya a utilizar, ¿verdad? Pero también cuando hablemos de la parte de venta y los canales de distribución, me tiene que contar cómo van a ser sus canales de distribución, si van a ser digitales, lo que he explicado al inicio, ¿verdad? Cómo le va a llegar al cliente y cómo el cliente va a recibir el producto final. Por eso se torna importante hablar de la cadena de suministros. Luego, si hablamos por lotes, bueno, es cuando se producen grandes cantidades, ¿verdad? Pero sobre operaciones que son repetitivas. Cuando hablamos por línea, se utiliza cuando una empresa utiliza una gama de productos. Fabrica uno con mayor demanda.
Y si hablamos de procesamiento continuo, es cuando una materia prima pasa a través de varios procesos y con ella se elaboran varios productos de manera ininterrumpida. Entonces el procesamiento es continuo. Y esto puede bajar un ejemplo como lo hace Coca-Cola. Coca-Cola para producir las cocas, las botellas de Coca-Cola, es súper interesante porque es una línea de producción continua donde van pasando las botellas hasta cierto determinado punto y todo el proceso es automatizado. Hasta el envasado, el llenado y el sellado. Y hasta el colocarlas inclusive en las mismas cajas plásticas. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que es la optimización de un proceso productivo. Cuando hablamos de la optimización de un proceso productivo, hay algunas preguntas claves que necesitamos hacernos. Entre las preguntas claves son, ¿se conoce este proceso? El rambután. Sigo con el famoso rambután yo. Voy a soñar hoy con el rambután. ¿Conocemos estas otras bondades del rambután? Bueno, si no las conocemos, o cómo se hace, esta es una oportunidad para ir a conocerlas. ¿Verdad? Luego, ¿cuánto se desea producir? Y esto va a estar en función de la demanda, de lo que el estudio de mercado arroje. No es una demanda que yo voy a decir, vamos a ver hoy hacia dónde está soplando el viento, hacia el norte, al sur, hacia el este o al oeste. Y a mí se me ocurre que pueden ser 1000. No, se tiene que sustentarme donde salen esas 1000. Hay restricciones de dinero para comprar equipo, por ejemplo, en el caso aquí estamos construyendo el caso del rambután. El caso del rambután va a ser tecnológico. Ok, ¿ocuparemos dinero para hacer los procesos de manufactura? Pues probablemente sí, pero tenemos que conocer la máquina, tenemos que conocer cuánto cuesta y a partir de la demanda potencial, si es que hay, ¿en cuánto tiempo yo lo puedo recuperar? Y ahí tomar una decisión. ¿Cuántos días a la semana o turnos por semana se van a trabajar? Y aquí esto va a ser muy variado. Y va muy en función del uso de la tecnología. Mientras que usted recuerde que el uso de la tecnología es fundamental y siempre hay que utilizar la máquina al 100%, sobre ella haga sus cálculos de cuánto tiempo y cuántas personas va a ocupar para realizar los debidos procesos. Luego de esto, ¿cuántas operaciones se quieren y se pueden automatizar? Hay procesos, por lo general, que son artesanales, o lo que comúnmente se les llama manuales. Ya eso pasó a la historia. La tecnología vino para quedarse. Y aquí podemos hablar de los procesos de robótica o de tecnificación, o lo que se llama Robotic Process Automatization, o los de Machine Learning, inclusive, lo que es como una máquina aprende y sobre esa máquina aprende empieza a desarrollar nuevas cosas por sí sola. O podemos hablar que usted me diga, profe, es que yo voy a usar impresoras 3D, el 3D printing, por ejemplo, en inglés, que se está utilizando mucho. Y sobre ello usted puede empezar a diseñar y puede crear productos que antes no se podían hacer. Y no solamente diseñarlos, sino que imprimirlos también. Y un claro ejemplo de eso son los estuches de los celulares. Resulta ser que ahora hay estuches de celulares con los diferentes modelos y usted los puede personalizar, pero son impresos con una imagen o con un logo o con un estereotipo o con una frase positiva. Eso se hace a través de máquinas 3D. Y eso es algo que si no lo conoce, invito a Osvaldo y a las compañeras y a todos los del grupo que nos verán a que exploren las bondades de esta tecnología. Esto es el futuro. En Dubái, por ejemplo, se construyen casas a partir de máquinas de impresión de 3D, pero son máquinas mega grandes que ya vienen con los bloques construidos y nada más llegan y los ponen en la tierra y ya cuando están los cimientos y todo, y nada más las colocan. Y lo que antes se tardaba en construir una casa, años o meses, ahora se reduce a 1 o 2 meses. Y listo. ¿Se imagina usted lo revolucionario que puede hacer esto para un mercado? Y eso vino para quedarse también. Y luego hay que conocer el rendimiento de las materias primas para cada proceso. Es decir, el rendimiento de lo que yo voy a utilizar como insumo, ¿cuántos productos puedo utilizar?
¿Cuántos productos voy a desarrollar a partir de mi línea de producción? Bien, cuando queremos optimizar un proceso productivo, y ya nos hemos hecho estas grandes preguntas, el resultado puede ser 3 diferentes tipos de capacidades, ¿verdad? Y aquí vamos a ver los tipos de capacidades. En primera instancia, una capacidad de diseño, que usted va a poder diseñar productos o artículos de manera estandarizada, en condiciones normales de operación. Al conocer lo que usted realmente puede hacer, va a poder diseñar en función de su capacidad actual. Y eso se va a ver reflejado en su capacidad de producción. ¿Cuántos artículos puede fabricar? ¿Y cuántas personas requiere para hacerlo? Y al final del día lo que va a tener es una producción real. Y es en determinados periodos de tiempo. Recuerde, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado durante esta conversación hasta el momento, en cuanto a lo que refiere a la producción y a la venta del artículo propiamente. Cuando hablamos, toda vez que hemos identificado estos 3 tipos de capacidades, muy bien, vamos a ver lo que son los factores que determinan o condicionan el tamaño de la planta. Vamos a ver, alguien escribió por aquí. No hay problema, sin problema. Los factores que determinan o condicionan el tamaño de una planta. Muy bien, ¿cuáles pueden ser? Hay algunos métodos. Vamos a hablar sobre el método de Lange, que es una relación funcional entre el monto de la inversión y la capacidad productiva del proyecto. Es decir, si yo tengo mucha inversión, puedo tener una mega planta, pero esa mega planta, recuerde, tiene que estar en función de la demanda. Usted no va a construir una mega planta para tener operando, si acaso, el 50 o el 20%. Siempre tiene que estar en función del mercado. Y el método de escalación. Bueno, el método de escalación va a ser a raíz de la capacidad óptima de producción en función de los recursos disponibles en el mercado, y ahí le va a dar ventajas y desventajas, ya sea involucrar a horas extras o a más personas al momento de realizar el trabajo. De igual forma, cuando hablamos de los factores que determinan o condicionan el tamaño de la planta, tenemos 5 factores. El tamaño de la demanda. De nuevo, vean que la demanda ha surgido a lo largo de toda esta conversación. El tamaño de la demanda, usted puede tener una planta muy grande si la demanda es mayor a lo que usted inicialmente había esperado. Si la demanda es igual a lo que usted está proponiendo, no es necesario que usted crezca en tamaño de planta, porque es decir que va a tener siempre un porcentaje de capacidad ociosa sin utilizar, y eso se va a reflejar en sus costos de producción y en los costos de la empresa y al final en la utilidad que usted vaya a tener. Ahora, el tamaño del proyecto y los suministros y los insumos. Si el abastecimiento es suficiente en cuanto a cantidad y sobre todo calidad de materiales. Pero cuando hablamos de la calidad de materiales, tenemos que tener presente que la calidad va a estar en función de una serie de recomendaciones y especificaciones puntuales. Entonces usted tiene que tener una lista de medición o de verificación si el producto cumple por ejemplo, en el grosor, si no cumple o cumple, y eso se llama una lista de verificación. El tamaño del proyecto y la tecnología de los equipos influirán sobre todo muchísimo en lo que son el tema de las inversiones. Una planta, si va a ser semiautomatizada o 100% automatizada, hay que considerar los 2 escenarios. Y siempre hay que hacer un contraste en ver si el dinero que se tiene actual como capital inicial de trabajo va a ser mayor o menor para poder comprar el equipo y sobre todo crecer en infraestructura. Por eso hay que hacer escenarios.
Ok, ¿cuál sería el primer escenario? Una planta totalmente automatizada. El segundo escenario, una planta totalmente semiautomatizada. Y obviamente va a estar en función de la demanda y en función de su producto y su capacidad de producción. El financiamiento, bueno, es algo que veremos más adelante en el estudio económico, pero sin lugar a dudas hay algo que se llama intereses. Que hoy en día hay algo que se llama recesión económica. Por eso quise tomar el espacio para hablar un poco de cuál era nuestra situación actual en términos de realidad económica. Y eso hay que considerarlo dentro del proyecto, porque probablemente las personas, como cambiaron de necesidades, van a estar pensando en el arroz y los frijoles y va a haber un costo de oportunidad dejar de comprar otras cosas por poder comprar las necesidades de primera línea, que son las necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son? De nuevo, la comida, la ropa, la salud. Ya no van a querer lujos. Ya no van a invertir en lujos, van a invertir en comida. Entonces, por eso es importante entender la situación económica actual. Bueno, y cuando se tiene el proyecto y tiene ya definida la organización, cuando haya determinado la estrategia, haya determinado qué es lo que va a hacer, pues va a definir su estructura organizacional para atender el proyecto. Es decir, va a nombrar un gerente, si va a nombrar un director de proyecto con sus áreas funcionales, un director de operaciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Ven que está bonito el curso, la clase. Estoy, como me dijeron un día, llenando de positivismo el ambiente. Ahora vamos. Sí, por favor. Una consulta, es que ayer que estaba viendo en la plataforma y no está grabada la tutoría 1. ¿Usted cree que yo pueda ver la tutoría suya por lo menos en algún lugar, la primera? Ahora yo le doy mi correo y usted me escribe. Yo se la puedo Ok. dar con Gracias, mucho sí, gusto. estaba preocupada por eso. Pero va a ser la mía donde usted no está en mi curso, ¿verdad? Yo creo. Sí, es que yo no veo que esté grabada ninguna en la plataforma, bueno, en mi grupo, entonces sí, necesito ver una. En mi grupo sí está. En mi grupo sí está. Ahí está. Ok. Mucho gusto. Ahora, la localización óptima del proyecto. Cuando hablamos de localización óptima del proyecto, bueno, tenemos algunas cosas importantes por hablar. En primera instancia, el método cualitativo por ponderación. Y esto es importante. Vean, tiene que desarrollar una lista de factores relevantes. Materiales, productos, insumos, personas que trabajan en la empresa y darles una calificación y una ponderación, que es lo que viene el punto 2. Asignar un peso a cada factor e indicar su relevancia. Los pesos no pueden superar a 1 porque al final estamos hablando de 100%, que es igual a 1, ¿verdad? Ahora, hay que asignar una escala común a cada factor. Entonces usted elige un mínimo y un máximo. Y cada sitio lo va a calificar a partir de la escala que usted defina. Y para obtener el resultado, lo va a multiplicar por el peso ponderado. Y después de haber hecho esta aritmética simple, que es una multiplicación, usted va a poder elegir el sitio con las mejores condiciones, pero usted tiene que determinar los factores primero que sean relevantes. Pero el fundamental, de nuevo, si es una empresa de manufactura, va a estar en función de su estrategia, si va a vender en físico y se va a distribuir físicamente. Y de dónde va a ser su mayor concentración de mercado geográficamente. Si su mayor concentración de mercado, de nuevo, va a ser en San José Centro, usted no la puede poner en Guanacaste. Recuerde que lo importante es que haya menos recorrido entre los insumos, entre la distribución del producto y las personas que tengan que viajar a su empresa para trabajar con usted. Luego hablamos de la ingeniería del proyecto. Perfecto. Bueno, sí, Carla, por favor, adelante. Es que con respecto a lo que estaba explicando anteriormente, a mí el peso asignado, pues yo lo entiendo que ahí dice que uno, con respecto a la importancia que uno cree necesaria, lo pondera
Eso sí, Exactamente. no suben 1. Exactamente. Pero la calificación, digámosle, se la doy yo, digo, mira cuánta mano de obra hay aquí. Yo creo que hay como un 50%, entonces le pongo un 5. A eso Correcto. sí. Ok. Correcto, correcto. Usted la pondera dependiendo. Ahí lo que está haciendo es una relación a partir de la cantidad, correcto. Ajá. Y eso es válido también. Eso es muy válido. Lo puedes hacer sin problema alguno. Ok. Pero eso, de nuevo, usted lo da a determinar, pero me lo tiene que contar cómo lo determinó. Ajá, como, No es porque que, no es que yo puse igual que se 5, dio 8, 9, exactamente. Sino tiene que haber un razonamiento lógico detrás de esto, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de la ingeniería del proyecto, 4 conceptos fundamentales. Bien. Número 1, la ingeniería del proyecto resuelve todo lo que es concerniente al funcionamiento y a la instalación de la planta. El proceso de producción es lo que usted va a hacer. ¿Cuáles van a ser sus entradas? ¿Cómo lo va a materializar o cómo lo va a construir o cómo lo va a desarrollar y cuál va a ser la salida? ¿Verdad? La tecnología de fabricación, que ya hemos ahondado mucho en esto. ¿Qué tipo de tecnología va a ser para reconvertir los productos? Y sobre todo los conocimientos. Si son conocimientos técnicos también, tienen que ser especializados. Y el análisis del proceso o la tecnología, ¿cómo lo va a analizar? Y esto porque tiene que ser una distribución de plantas. Si es un proceso de manufactura o de desarrollo, usted tiene que decirme cómo va a distribuir la planta y cómo va a ser el proceso internamente, cómo lo va a desarrollar y dónde va a colocar los equipos. Si es en un terreno de, no sé, de 200 metros por 200 metros, bueno, ojalá pueda hacerme un dibujo para yo imaginármelo y ahí poner unas máquinas de manera y pueda representarlo gráficamente. El libro lo explica cómo hacerlo gráficamente, ¿verdad? Para eso están los diagramas de flujo que se utilizan y cada uno de las, ya sea las decisiones que hay que tomar, si es un proceso, si es un producto, si es una tarea o una actividad, las pone en una gráfica, en una tabla y las selecciona. Y me dice, esto se hace con esto y esto se hace a partir de esto. Y le debe asignar el tiempo y la cantidad de recursos y personas. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? Emocionante, ¿no? Sí, pero vamos bien, me parece excelente la presentación. Pero no me dijo lo más importante, que es emocionante. Sí. Bueno, seguimos, muy bien. Cuando hablamos de las técnicas del análisis del proceso de producción, importantísimo. Vean, aquí se los puse bien bonito para que lo vean. Proceso de producción. El estado inicial, que son los insumos. Aquellos elementos sobre los cuales se efectuará el proceso de transformación del producto. Es decir, todo lo que va a entrar, ¿verdad? Y los suministros. Los recursos necesarios para realizar el proceso de transformación. Cuando hablamos del proceso transformador o el proceso como tal, tenemos que entenderlo como un conjunto de operaciones que realizan el personal y la maquinaria para transformar o elaborar el producto, ¿no? Y aquí vamos a tener el equipo productivo, que es el conjunto de máquinas y las instalaciones necesarias, y la organización. La organización, ¿por qué es importante? Bueno, porque usted tiene que saber quién va a ser el que está el operario de planta, quién va a ser el técnico, quién va a estar controlando, quién le va a dar la operación y el mantenimiento a cada una de las máquinas, etc. Y luego de esto, vamos a ver, y luego de esto, tiene que haber un producto final y los productos. Los productos, que son los bienes finales, van a ser al final el resultado de la transformación de este proceso, es decir, lo que usted obtiene, ¿no? Y los subproductos pueden ser que sean no como objetivo inicial, pero a partir, por ejemplo, del desperdicio, usted puede utilizar residuos o recursos que los puede transformar en otros productos y servicios. O sea, si usted, con ejemplo del rambután, si usted va a utilizar solo el mamón como tal y no va a utilizar la cáscara es un residuo. Pero aquí, como nos estaba explicando ahora Marjorie, bueno, sabemos que de la cáscara se pueden hacer más cosas. Entonces ahí pueden salir residuos o desechos, que es la consecuencia del proceso con o sin valor. ¿Verdad? Luego de esto, vamos a hablar sobre los factores relevantes que determinan la adquisición del equipo de una máquina. Vean,
Y aquí sí son varios temas. Primero, el proveedor, fundamental, no puede ser cualquiera. Si es un proceso especializado, tecnificado, tiene que ser un proveedor de alta calidad. El precio influye, las condiciones de financiamiento, las dimensiones de la máquina, la capacidad, la posibilidad que me va a permitir para desarrollar. Ahora, la flexibilidad, esa máquina solo me va a dejar producir esos productos y ya, o me va a dar la oportunidad de poder utilizarlo para otro tipo de insumo. El tipo de mano de obra que voy a requerir, qué tipo de conocimientos se necesitan. Ahora vamos a ver el costo de mantenimiento. Es fundamental, las máquinas no duran para siempre. El consumo de energía, la infraestructura, es decir, si a su alrededor la máquina tiene que estar en un estado a una temperatura X, por ejemplo, o no menos de ciertos grados. Los equipos auxiliares, si tiene que necesitar una batería o tiene que necesitar una instalación eléctrica especial. El costo de los transportes, de la instalación y sobre todo de las refacciones en las partes. Óigame bien esto, las refacciones en las partes. Las máquinas, por lo general, son, si hacemos una analogía con un carro, vienen siendo lo mismo. ¿De qué se sirve usted comprar un carro de último modelo si las partes le salen más caras que el carro? No tiene sentido. ¿O para qué comprarse un carro de ese modelo? ¿Por qué no comprarse un último modelo de otro tipo, de otra marca? Pero que sean las refacciones a un precio accesible y asequible y que haya existencia de esas partes para poder comprarlos en determinado momento que se lleguen a utilizar. Muy bien, cuando hablamos de la planeación del organigrama por procesos, vamos a irnos a un tema que se llama los pasos básicos que debe realizar una empresa para adoptar un enfoque por procesos. El primer paso. Vea que todo parte de una estrategia. Debe declarar la visión y la misión, así como los objetivos a alcanzar. Aquí ya estamos hablando de la estructura organizacional y cómo enfocarla en procesos organizativos, ¿verdad? Organizacionales. Luego, tiene que identificar los procesos que generen mayor valor. Y aquí hay un punto que se llama la cadena de valor, ¿verdad? Luego, mostrar esa lógica y esa relación entre cada uno de los procesos y ver cómo se engarza uno con el otro. Es decir, no que sean procesos completamente aislados, sino que haya una interacción entre uno y otro. Luego, que se puedan identificar las entradas y las salidas y las actividades de transformación, que era esa gráfica que les enseñé ahora, esa imagen minutos atrás. Lo que no es medible no es controlable. Es una máxima. Y entonces hay que establecer indicadores de desempeño y los parámetros de referencia de lo que se esperan que se hagan en esas áreas funcionales o en dichos procesos. Hay que hacer un análisis de detección de puntos en el tema del riesgo, que es fundamental. ¿Para qué? No para omitirlo, sino para enfrentarlo y para anticiparse a él. No que el riesgo lo tome desprevenido, ¿no? Luego lo que es la formalización del proceso y las estrategias. Las estrategias para poder seguir diseñando y para poder seguir mejorando a nivel organizacional. Toda vez que tengo eso, ahora para identificar por completo un proceso, ¿cómo lo identifico? Entonces aquí hay unos ciertos parámetros importantes. Primero, hay que especificar la categoría a lo que pertenece. Si estamos hablando de inventario, si estamos hablando de producción, si estamos hablando de mantenimiento, hay que ponerle un nombre a ese proceso. Hay que declarar cuál va a ser el objetivo del tema del manejo de inventarios, por ejemplo. Si es una fábrica de producción, usted no va a querer tener inventario acumulado ahí por siempre. Usted quiere tener procesos eficientes, pero también tener un proceso de venta eficiente. Y sobre todo, producir con base a lo que la demanda le está diciendo. No producir con base a criterios subjetivos, sino con hechos y datos. Cada proceso tiene que tener un responsable y que ese responsable cuente con los recursos necesarios para cumplirlo a cabalidad. Tiene que haber un resultado detrás de este proceso.
Si es en el manejo de inventarios, el resultado tiene que ser inventario 0. O un inventario, por ejemplo, del 10%, del 5%, para tener un contingente. El libro también especifica cómo calcular el inventario óptimo que uno debe tener y cuándo pedir, cuánto debe pedirse en días también. Y eso lo dice la guía de estudio. Hay ejemplos que pueden ver ahí que son muy prácticos y muy sencillos de entender. Ahora hay que especificar lo que se va a hacer en el proceso. El paso a paso, ¿no? Se recibe el producto, se recibe se hace la verificación de que venga en buenas condiciones, después se pasa a la transformación del mismo, en la transformación del mismo pasa por una tecnología X o por una máquina X que dura 7 horas procesando y esos 7 horas generan este volumen cantidad de productos. Ahora, verificar que el producto refleje lo que se había esperado, es decir, lo que usted esperaba, con base en unas especificaciones que ya usted tenía determinado. Que el mismo satisfaga los requerimientos. Y importante, no es solamente escribirlo, sino dibujarlo. Cuando usted lo puede dibujar, puede ver si hay una secuencia lógica entre lo que está sucediendo. Entonces, si bien hay que hacer una descripción del proceso, también hay que hacer un dibujo de cómo ese proceso se ve gráficamente. Muy bien. Y ya con eso, señoras y señor, hemos llegado a nuestro fin de la tutoría. Hoy ha sido un día muy intenso, ha sido mucha materia. Y para ello quise traer esta metodología de mapas conceptuales que te permite ver y relacionar conceptos e ir llevando un orden lógico. Me gustaría su opinión de este tipo de forma diferente de presentación. ¿Qué les pareció? Bueno, a mí en lo personal, profe, me gusta bastante. Te va guiando, ¿verdad? Bastante bien en la comprensión del tema. A mí me pareció genial, la verdad que sí. Muchas gracias. Muy amable. Sí, profes, realmente sí ayuda mucho a comprender la materia y a plasmar el proyecto. Digamos, es que a veces tal vez la materia dice cosas un poco más generales y así, pero ya se puede como plasmar más y visualizar en el proyecto que uno va a hacer. Entonces sí, sí está muy buena la presentación, no está cargada y está bastante dinámica y con los puntos importantes. Me parece muy buena. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. No sé, ¿algún comentario más? ¿O alguna duda también, por favor? ¿Usted nos regalaría ese como, digamos, yo sé que quedó grabada, pero si tuviera ese archivo como que usted abre en Chrome, como para uno repasar para el examen, no sé si lo El examen es puedo. 100% teórico-práctico, ¿verdad? Yo en esta parte lo que les doy son los fundamentos importantes para que usted entienda los números que saca en los ejercicios. Pero con mucho gusto yo puedo también poner la presentación para que usted la vea sin ningún problema. Sí, claro, ¿no? Y también ayuda mucho para ir revisando el proyecto, como ahí está más claro, entonces ya después uno ve qué parte del libro le puede ayudar más con más detalle o así, pero sí me gustó mucho. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, Kenia, como dice la canción, mucho gusto en conocerla. Creo que no la veré más en mis clases, pero si quiere, bienvenida sea. No, profe, sí, no, ahí voy a estar siempre y cuando es bueno recibir presentación de diferentes magnitudes, ¿no? Tal vez sí, quizás la otra presentación tal vez esté, pero es que no, todavía no sé manejar bien la plataforma, entonces no sé cómo encontrarlo. Ya guardé el link para ver si veo la primera tutoría, porque sí, me gusta bastante la forma gráfica como la presentó. Yo soy muy visual, de hecho. Ok, Entonces, para mí estuvo excelente. Y ojalá sí gracias. lo pueda volver a ver. La primera presentación fue en PowerPoint, pero esta como era tanto material, dije yo, van a ser como 200 filminas, nos voy a volver locos. Primero me voy a volver loco yo y después se van a volver locos ustedes. Entonces esta la quise hacer más interactiva, entonces viste que una idea te llevaba a la otra, entonces no perdías el engarce con lo que veníamos hablando y la conversación salía mejor.
Sí, la verdad me sentí también muy familiarizada porque hablo mucho de los procesos de línea, de producción y yo ya tengo años de trabajar en eso, entonces ya como que me identifico con el tema. Ok, bueno, me parece muy bien y bueno, yo en lo personal estoy para servir. Me encuentran en la plataforma. Si no, mi correo de la universidad es jtorresl@unet.ac.cr. Ok, muy bien. Voy a hacer referencia a algo más que estaba dejando por ahí y es el tema de cómo se entrega el proyecto. Bueno, el proyecto hay que entregarlo uno por grupo al campus, ¿no? Hay un espacio que dice entrega de proyecto y ahí lo entregas. En la plataforma, todo tienes que ver, hay que ver la plataforma, hay que poder interactuar un poquito con ella y leerla sobre todo, ¿verdad? Si hay alguna duda, me escriben por la plataforma. Es lo ideal, escribir por la plataforma. La estamos revisando prácticamente 2 o 3 veces al día, en diferentes momentos. Entonces, casi que la respuesta es muy expedita. ¿Ok? Estoy para servir. Profe, ¿verdad que se entrega en Word? Es que me pareció leer por ahí, pero para confirmar. Sí, el Y bueno, documento y el se crea en Excel, Word. ¿verdad? Pero, Sí, el Word y el Excel, todo tiene que ser, por favor, no caigan en la tentación del plagio. Por favor, y eso quiero hacer mucho hincapié. No caigan en la tentación del plagio. La universidad va a sonar un poco, voy a hacer un símil. La universidad es para que usted aprenda, no es para que usted sea aprendida o venga a demostrar que usted lo sabe todo, no. Entonces también hay un porcentaje de fracaso, pero lo que pasa es que pedagógicamente siempre nos han enseñado que si nos va mal, fracasaste. Si te daste mala nota, fracasaste. Si hiciste eso mal, lo hiciste mal. No, en mis clases yo no quiero que lo vean así. Quiero que lo vean como una oportunidad de decir, experimenté, probé y aprendí, pero aprendí cómo no hacerlo. Entonces le das una conceptualización diferente. Entonces, cuando se enfrentan a algo, les permite ir con una mejor actitud y una capacidad de recibir de una mejor forma la información. Pero si ya uno va predestinado a algo, es como cuando ya se sabía que iba a ganar Saprissa. Los liguistas estaban optimistas. Pero entonces ya sabíamos que íbamos a ganar. Pero bueno, entonces es lo mismo. Es lo mismo. Usted siempre tiene que ir positivo y no ver de los fracasos como decir, pucha, me saqué, no sé, un 0, un 40, un 30. No. Bueno, dio su mejor esfuerzo y usted está aquí para que yo le enseñe. Y esa es mi misión. Y para darle estrategias para que usted aprenda. Y una de esas estrategias es hacer una clase dinámica donde usted en momentos, quizás, y espero que estén bien todos, o no sé cómo la están pasando, pero ojalá que la estén pasando bien. Y no, si no la están pasando tan bien, que vean el aprendizaje como una oportunidad que la vida les da y que Dios les da en medio de crisis para un mejor futuro. Y esto lo digo muy en serio, porque hay mucha gente en la calle que no tiene trabajo y que no puede estudiar. Y ustedes son privilegiados. Y créanme que de mí van a esperar lo mejor. Y yo de ustedes voy a esperar el 200% mejor. Ni siquiera el 100, el 200. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas o no hay otra inquietud, por favor no duden en escribir. Me ha gustado mucho verles y estoy para servir. Y que pasen muy bien. ¿Oyeron? Y con esto me despido. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches. Hasta luego.